Buenas tardes, hermanos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, de verdad. Para mí es una oportunidad de... Mami, agárrame el brazo. Mami, y, agárrame el brazo. y dar a conocer la labor a la que me ha llamado el Señor en esta ciudad. Amén. También a mi familia, y de los cuales algunos de los que están aquí han sido partícipes de cómo el Señor me ha ligado a cada uno de ellos, a entregar una palabra de vida, a estar con ellos, luchando día a día, compartiéndole la palabra, y pues ya tendré testimonio un poquito de ello. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, y leemos el 19 al 24. No sé si el hermano. Hechos 16, el 19 al 24. Vamos a ver esta palabra que me ha puesto el Espíritu, en mi corazón. Amado Dios, le damos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies al seco. Gracias, Señor, lo vemos. Oh, amado Padre, gracias, Señor. Bendito sea, Señor, prepara nuestro corazón, Señor, para poder recibir una palabra de vida, Señor. Sea usted guiándome, Señor, es tu palabra la que voy a compartir. Sea usted hablando a través de mí, Señor. Entréganos un reino, algo que nos pueda edificar y que podamos afianzarnos mucho más en nuestra fe, Señor. Esa fe que progresamos, Señor, que siempre tú estás a nuestro lado, Señor. Sabemos, Señor, que un día estaremos contigo frente a frente, cara a cara, Señor. Estamos luchando, Señor amado, por conseguir nuestra meta y estar contigo en esa mesa que tienes preparada, Señor. No somos dignos, Señor, ni siquiera que tú sirvas en nuestra mesa, Señor. Pero sabemos que tu humildad, Señor, nos la vas a transferir a nosotros. Ese amor también compasivo, Señor, te pido que en cada uno de nosotros, Señor, sea pues de bendición, Señor, para que podamos salir a las calles a llevar tu palabra, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, vamos a... ¿Qué estaba pasando aquí con Pablo? Voy a parafrasear un poco desde el capítulo 1 al capítulo 15. Pablo había llegado a Listra, donde encontró a Timoteo. Dice la palabra que se lo llevó porque muchos hermanos estaban hablando de su buena conducta. Pablo en ese momento llegó a Frigia, de Frigia se fue a Galacia, de Galacia a Misia y de Misia a Bitinia. Él intentaba predicar el Evangelio. Es a lo que estamos llamados nosotros, a predicar el Evangelio. Y Pablo lo tenía muy claro de llevar la palabra. Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que el Espíritu lo detuvo, le dijo: aquí lo vas a predicar en la provincia de Galacia. Y fue entonces cuando él, estando allí, en una noche tuvo una visión de un hombre que le rogaba que pasara por Macedonia y que les ayudara. Dice la Escritura que él no puso ningún tipo digamos, de obstáculo. Fue enseguida, él se fue y preparó todo para partir a Macedonia. Zarparon a Troas, después de Troas fueron a Samotracia, de Samotracia fueron a Neápolis y de Neápolis llegaron a Filipo. Filipo es una ciudad romana y es la ciudad principal de Macedonia. Y allí empezó él. Yo me imagino a Pablo esperando cuál era la dirección de Dios. Porque nosotros salimos a predicar el Evangelio, pero esperamos dirección.
no sabemos hacia dónde vamos, pero Dios tiene que guiarnos para que nosotros podamos entregar una palabra a alguien que esté necesitando. Dice la Escritura que Pablo se fue al río a buscar dónde orar. Y en ese sitio donde estaban orando había una mujer llamada Lidia, que era de la ciudad llamada Tiatira, que ella adoraba mucho a Dios, una mujer de Dios. Esta mujer estaba ahí adorando y el Señor abrió su corazón y en ese momento ella fue bautizada junto con su familia. A ver, estoy tratando de parafrasear para llegar al mensaje principal. Esta mujer dice que no era de esa ciudad. Si nosotros buscamos y vemos Tiatira, de Filipo queda muy lejos. Pero Dios puede hacer todo lo imposible para que nosotros podamos llegar a esa alma o a esa persona que esté necesitando de una palabra. Amén. En el Hechos capítulo 16, del 30 al 31, dice la Escritura, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Okay. Pablo, en obediencia, dice la Escritura aquí que él se encontró con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer tenía su dueño. Dice que Pablo, fueron tantos los momentos que él estuvo soportando que esta mujer lo humillara, hasta que un momento lo reprendió. Cuando reprende el espíritu de adivinación, es cuando el espíritu sale de ella, la mujer queda libre, y es cuando viene esta prueba de Pablo. Dice que los magistrados tomaron la mano de Pablo y de Silas y los llevaron a la cárcel. Dice que en la cárcel, fíjate ustedes, hermanos, antes de llegar a la cárcel, fueron golpeados, fueron flagelados o azotados. En ese entonces, los azotes eran de 39 o 40 menos uno para cada uno. Aparentemente Timoteo no estaba con ellos porque dice que la Escritura que eran Pablo y Silas los que fueron a la cárcel. Pero estaba Timoteo también con ellos. Se llevaron solo a Pablo y Silas. Los amarraron al cepo y los metieron a una cárcel de máxima seguridad por predicar el Evangelio. Y Pablo aún así soportaba todo lo que le estaban haciendo por amor al Señor Jesús. Y es lo que nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer. A soportar, aunque no queramos, todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder llevar el Evangelio, aunque esté a cuesta de nuestro propio sufrimiento o de nuestra propia tranquilidad. Hermano, yo fui llamado a este Evangelio, a compartir el Evangelio por la misericordia del Señor. Y voy a hacerlo un poco rápido, en internet está un poco más detallado, porque quiero compartirlo para quien conozca un poco más de mí. Yo cuando llegué a esta ciudad, a este país primero, realmente llegué por vacaciones. Mi familia realmente ha sido una familia de vendoladría, oro mucho por ello. Cuando llegamos aquí, pues pensamos pasar unos días solamente, pero ya la situación se puso un poquito turbia y decidimos quedarnos. Nuestro problema realmente no era, aunque todos siempre tenemos un problema económico, nuestro problema realmente en ese momento no era economía, porque queríamos un poco más de paz. Venimos de Venezuela, y en Venezuela la situación en ese entonces estaba un poco difícil. Ahora está también, pero bueno, la gente vive. Bueno, nos dimos la oportunidad, pero entonces vinieron las pruebas. En Venezuela no teníamos las comodidades, pero yo en mi búsqueda del Señor, desde muy joven, fui bautizado en el catolicismo, comulgado, confirmado como muchos de nosotros, pero ya a mis 17, 18 años yo quería buscando al Señor. No sabía cómo, pero yo pensaba que iba a ser salvo por obras. Y yo hacía muchas obras en Venezuela. Tanto que antes no podía pasar, yo trabajaba y para mí tener algo de dinero era preparar comida y servicio. Era agarrar a los demás para que los demás
costa de mi sufrimiento, pero yo me sentía bien. Yo decía que yo iba a ser salvo por obra. Yo estaba de lado, no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Pero era tanto mi necesidad de buscar más del Señor, que yo un día frente a mi casa, vivíamos frente al mar, para más o menos que no era, pero frente al mar, con un barco, con coche, que no había problema. Pero yo levantaba mis brazos y le decía, Señor, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Por qué tú no me llevas aquí? Yo no estaba. Cuando salimos de Venezuela, comenzó la prueba. Comenzaron las pruebas por... Parecía que era muy fácil. Llegó la pandemia. Yo buscaba mucho del Señor, pero lo busqué por el camino equivocado. Lo busqué por la idolatría. Vinieron amigos, búscalo por el ocultismo. Pero yo pensaba que el mismo Dios, ese Dios, lo podíamos hacer por cualquier forma. Y fue allí donde Lucas, de tanto pedir al Señor, se le presenté una revelación y me dijo, Señor, que te roban por tu pecado. En el 2020, eso fue el 19 de diciembre del 2020. Ha sido duro el proceso, porque tuvimos que vender todas las cosas allá, no nos dieron permiso de trabajo, tuvimos un tiempo de escasez y ha sido una prueba muy difícil. Estábamos en Alicante, en la ciudad de Alicante, y ahí es un poco complicado que acá, y porque un poco más turístico. En lo que decidimos seguir al Señor y buscar más de Él, pues nos fuimos a una casa y salimos de allí por fe. Ya llegaba el Señor tocando mi corazón. Yo seguía pensando que si iba a la iglesia, yo iba a ser salvo a la católica. Y no es que tengo nada en contra de la iglesia católica, porque yo he aprendido en ese caminar con el Espíritu que Dios es soberano. Y Él lo hace como Él quiere. Amén. Entonces yo fui a iba a la iglesia que me quedaba en la parte de abajo y escuchaba ese pedacito de palabra que son como 5 minutos que daban el culto, y yo salía llorando. Y yo le decía a Dios, le decía, Señor, Dios, ¿por qué tú no das una señal? Y yo salía a caminar por las calles y veía señales por todos lados, libros evangélicos, y yo los tomaba y los leía. 3 años estuvimos por allá hasta que vinimos para acá. Pero es como el Señor nos usa. Cuando llegamos a esta ciudad, un año después, unos hermanos guiados por el Espíritu Santo, porque estábamos en la búsqueda insaciable nosotros de buscar el camino del Señor. Mi esposa ya había ido a una iglesia en Venezuela, pero ya tuvo que alejarse. Bueno, estaba preparada todavía. Y cuando regresamos, cuando llegan los hermanos, y eso fue el 15 de marzo del año pasado, y el 30 de marzo nos bautizamos. Desde ese momento, desde el 30 de marzo, yo he caminado o he intentado caminar con el Señor, buscándolo en ayuno, en oración, de día, de noche, en la palabra, sin parar. Desde el principio que salí yo a las calles de esta ciudad, he visto la mano de Dios mostrándonos con sus señales, con milagros, sanidades, liberaciones de esta ciudad. Cuando Dios me habla, en una de esas que estoy orando, el Señor me dice, hay cosas grandes en esta ciudad. Amén. Aleluya. ¿Cuánto aman al Señor? Amén. Hace un tiempo una de mis oraciones y mi clamor al Señor es un avivamiento por esta ciudad y por las almas. Hace una semana estaba un poco cansado, pero yo voy a la iglesia. Y me vengo a la iglesia y ese día de oración, que no es fue creo que hace 2, el pastor justo habló sobre el avivamiento de esta ciudad, y oramos mucho por ese avivamiento y estamos orando por el avivamiento. Y le digo, Señor, gracias, Señor, porque una de mis oraciones de día, de noche, es que las almas de esta ciudad se conviertan, o por lo menos que la idolatría se vaya de esta ciudad. Día y noche, y de paso mi esposa me ve y me dice, pero estás negro, no importa, comparte el evangelio. Así que cuando me ven por ahí siempre no escatimo y no veo la
cualquier oportunidad que tengo, le entrego una palabra a alguien. Y para mí, desde el año pasado, el Señor me ha puesto a pruebas y responsabilidades que es para su gloria y para su honra, porque una de las cosas que nosotros como cristianos, como creyentes, a veces cuando el Señor pone recursos y pone dones sobre nosotros, creemos que nosotros somos los que hacemos los dones. Y yo le digo siempre al Señor, Señor, yo no quiero vanagloria. Yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. El problema de las iglesias y el problema de los hermanos es que todos quieren vanagloria, ese es yo, y el yo no, el único yo es el yo soy. Amén. Amén. Él es el, el que tiene toda la gloria. Amén. Y le digo, Señor, que mi corazón nunca se aparte de ti. En oración le digo, Señor, yo no quiero más nada. Si por mí fuera, para mí sería muy fácil arrodillarme y cuidar mi corazón. La Biblia me dice, ante todo cuide su corazón. Yo quisiera solo que cuidara mi corazón. Pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y no es fácil para los pastores, para los evangelistas, los apóstoles, los líderes, estar de este lado. Es muy difícil tener una responsabilidad porque al final tenemos que entregarle cuenta al Señor. Entonces, hace unos días, lamentablemente escuché un pastor de 30 años se suicidó por un problema sentimental. Un hombre de Dios que predicaba el arrepentimiento en Nigeria, hermano. Entonces, si nosotros tenemos que también como iglesia orar por sus pastores, orar por los evangelistas, orar porque nosotros ponemos las manos, vamos a la calle, pero nosotros también necesitamos esa unción, necesitamos que nosotros nos cubran, nosotros también necesitamos que nos pongan las manos para que nosotros podamos seguir adelante la obra. No es fácil, hermano, porque es una lucha, tanto que la lucha como es de parte de como usted, es igual para nosotros. Y los pastores saben que cuando vamos a una guerra espiritual, no estamos peleando, nuestra pelea no es contra nada de carne, nuestra pelea es contra espíritu. Y no podemos llegar nosotros a dormir, tenemos que ir a limpiar nuestras espadas. Tenemos que ir a arrodillarnos, tenemos que ir a clamar al Señor para que nos haga libre. Y esa es parte del testimonio, ya en otro momento un poco más detallado. Mi esposa, Vanessa, y mi hija, mi hermana, ella hace su testimonio también. Ella también el Señor la ha puesto en el camino. Ella es española y estaba, de verdad, tiene un testimonio muy bonito porque tenía 8 años en cama, pero para la gloria y la honra del Señor, mira cómo está. Amén. Amén. Con su sobrina, y algunos que no los conocía, que eran, algunos no los conocía que venían a la iglesia, sin embargo los conocí en la calle como la iglesia, ¿dónde yo voy? Ay, gloria a Dios, yo no me quiero. En Marcos 9, de 38 al 40, a ver si no la puede apuntar. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguirá? Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, el que no está contra nosotros, con nosotros es. A gloria del Señor. Nuestros hermanos que nos fueron a bautizar fueron al hermano del ministerio de la última reforma. El pastor se llama Paul Sondergaard, él es danés, está en Estados Unidos. Y este es un ministerio que está en toda España y en toda Europa. Sí, son hermanos también que viven por la fe, han entregado su vida a Cristo, predican el Evangelio en las calles, comparten, son hermanos de los nuestros que y siempre les voy a traer este versículo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés está escrito, no podrá gozar al buen que brilla. Cuando yo salí a compartir el Evangelio, me encontré con muchos hermanos
De lo mismo que el ministerio de estudio, después en la iglesia, yo le dije, mira, a mí, yo vengo del ministerio de la última reforma, pero eso no es iglesia, es un ministerio evangelístico de la última reforma. Y a veces nosotros, hermanos, ponemos a Dios como que si Dios no es soberano, ¿sabes? Dios es soberano y Dios puede usar a cualquiera uno de nosotros para un llamado en el cual en la ciudad o en el sitio se necesite. Porque eres el único que puede tocar y sabe qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces, en unos momentos que estaba orando al Señor en una madrugada, el Señor me dio una revelación en donde Él no quiere una iglesia dividida, Él quiere una iglesia unida. Él quiere unos hermanos unidos, porque somos uno solo, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, tanto dicen a la iglesia. ¿Ves? Entonces yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué Él me mostraba? Y después empecé, y le digo, Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a veces venimos a la iglesia y nos creemos que somos más importantes que otros. No puede ser que nosotros nos creamos más importantes que otros. Porque el Señor es el único que ve nuestro corazón, Él no ve el cuerpo. Como hermanos. Debemos orar mucho, hermano, porque en esta ciudad haya una unión de las iglesias evangélicas, que se haga una evangelización donde el Señor pueda mostrar en esta ciudad que hay tanta idolatría como su poder y su gloria. Amén. Una iglesia unida, hermano. En Hechos capítulo 16, y aquí aterrizo con mi mensaje del 35 al 37, cuando fue el día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.